Muchas gracias. A ver, ¿funciona o no funciona este micrófono? Muy buenas noches con todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Para mi esposa Cristina y para mí, por supuesto que es un gran privilegio, una alegría, un gozo muy grande estar en esta noche y compartir con su pastor, con sus pastores, este cuarto aniversario de la iglesia. Y parece increíble, 25 años de ministerio, ¿eh, Carlitos? Me sentí viejo. Sí, porque lo vimos nacer en la vida espiritual, en la vida cristiana, lo vimos crecer, casarse, los hijos que vinieron, ¿verdad? Pero qué bueno es nuestro Dios, que a pesar de nuestras limitaciones, lo digo en forma personal también, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros defectos, sin embargo, Él es tan bueno que nos bendice y nos capacita, y Él hace la obra al final de cuentas. Nosotros somos solamente siervos inútiles, que lo que tenemos que hacer eso hacemos, pero al final de cuentas es Dios quien obra en las vidas de las personas como ustedes, trayéndolos a sus pies, transformando vidas y haciendo que la iglesia crezca en todo el mundo, en nuestro país también. Recuerdo que en el año, ¿cuándo fue? El año 93. Si el año 93, hace 20 años, la iglesia cristiana en el Perú no pasaba de un 7.3%, hace 20 años. El año 2007, que otra vez hubo un censo y se supo cuántos cristianos evangélicos había en el Perú, habíamos ya llegado a 12.3%. De esta manera que siguiendo ese ritmo de crecimiento, esa tasa de crecimiento, hoy día debemos estar fácilmente pasando el 15%. Y hace mucho tiempo yo escuché a un siervo de Dios decir esto: cuando el pueblo cristiano llega a ser el 10% de la población, ya hay presencia. Cuando se llega al 20%, ya hay influencia. Estamos entre la presencia y la influencia, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien, por lo que vemos en nuestro país, la necesidad que existe de que un pueblo que ama a Dios y tiene temor de Dios pueda influenciar para bendición en nuestra nación. Vemos hoy día que la mayor crisis que tiene nuestro país es la crisis de valores. Esto es indudable, esto es evidente, es visible. La mayor crisis que tiene nuestro país no es la económica. La mayor crisis es la moral, la espiritual, la crisis de valores. Por eso la importancia de que el pueblo de Dios siga creciendo, no porque tenemos el deseo de ser mayoría o querer ser grande, no. Lo que importa es que Cristo more y reine en los corazones de los peruanos, porque entonces sí cambiarán las cosas. Entonces sí, nuestro país será un país próspero en todo sentido, porque la Biblia y el apóstol Juan nos recuerda que la prosperidad no es esencialmente la prosperidad económica. La prosperidad espiritual es lo más importante. Luego viene lo demás, la prosperidad del alma y también del bolsillo, como consecuencia tercera. Pero lo más importante es lo espiritual, porque el espíritu permanece. Las cosas pasan. Por eso, en este año 2013, que ya hemos comenzado con un ambiente político y social convulsionados. Vemos como las primeras planas de los diarios, las pantallas de televisión están llenas de noticias malas, negativas, incertidumbre. Vemos nosotros todos los días si se revoca o no se revoca la alcaldesa, ¿no es cierto? Es el tema del día. Otro tema del día: el muro de contención que se rompió, ¿no es cierto?, en la obra del parque del río Rímac. No se sabe si Antauro Humala va a salir o no va a salir.
no sabemos si van a indultar o no a Fujimori, ¿no? Es decir, todas las cosas que están en el tapete, están en la noticia de cada día, si Nadine Heredia va a postular o no va a postular el 2016, ¿no es cierto? La fuga de los 27 presos de Maranguita. En fin, todos los días tenemos noticias de esa naturaleza. Y por supuesto, como tengo que mencionarlo, como congresista de la República, el escándalo de ese famoso bono de representación, ¿no es cierto? El aumento. Ha sido un escándalo. Y lamentablemente, aunque este servidor no estuvo de acuerdo desde un comienzo, mi propia bancada, yo dije, no es conveniente, aunque algunos lo necesiten, no es bueno, no es conveniente, nos van a dar con todo. No, dijeron, a lo sumo la prensa nos atacará durante un par de semanas, luego se va a olvidar. No ha sido así. La reacción ha sido de indignación de toda la ciudadanía y lamentablemente todos sufrimos las consecuencias, ¿no? Y la imagen del Congreso, el primer poder político del Estado, que ya estaba mal, ahora está peor. Sin embargo, son cosas con las cuales uno tiene que lidiar, ¿no? Y este tema ha trascendido la frontera de nuestro país. Por inclusive de una radio de Bogotá me llamaron para que yo diera mi opinión, qué está pasando en el Perú, ¿no? En fin, en el plano internacional tenemos nosotros, hace muy poco tiempo, esta matanza de los 20 niños en Connecticut, ahora otras matanzas más, los coches bombas en el Medio Oriente, en fin, vemos un cuadro sombrío a nivel de todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y todo bajo la sombra permanente de que pueda recrudecer la crisis financiera en Europa y que vaya a repercutir en nuestro país. Es decir, el panorama, repito, es sombrío. Pero no podemos, como hijos de Dios, como cristianos, dejarnos aplastar, dejarnos deprimir por este cuadro, por sombrío que sea. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios nos revela los planes de Dios que están por encima de los planes humanos. Amén. Y por más que el hombre malogre su camino, por más que se desvíe del camino, y por más que meta la pata en tantas cosas, tenemos un Dios cuyos planes y propósitos se van a cumplir pese a quien pese, y a pesar de los errores humanos. Y por eso, repito, nosotros como hijos de Dios podemos vivir en paz por las cosas que nos revela el Espíritu, por lo que la palabra nos enseña, si es que nosotros permanecemos fieles a esa palabra. Y por supuesto que nuestra paz y esta esperanza que tenemos, la seguridad que tenemos nosotros, está basada en que hemos creído en el hecho más sombrío de toda la historia humana. Porque si lo que vemos es sombrío, ha habido un hecho, el más sombrío de todos, y que sin embargo es la base para que nosotros podamos tener paz y confianza en el futuro. ¿Cuál es este hecho sombrío? La muerte de Jesús, la cruz de Calvario, lo que Él sufrió por nosotros. ¿Qué cosa puede ser más sombría que ese sufrimiento de Jesús voluntario, dejando cielos para venir a la tierra, sufrir a manos de su criatura, aquellos que Él creó y dio vida y sostiene con su palabra de poder? Sin embargo, Él se sometió a esa criatura suya. Es como si nosotros decidiéramos un día someternos a la voluntad de las cucarachas. Algo así es. Y por ese hecho sombrío, y haber creído en ello, y creído que Jesús en la cruz de Calvario murió por nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, y que luego resucitó al tercer día, y hoy día está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ese hecho sombrío produjo en nosotros esta paz y esta confianza que tenemos. Y en este día, al celebrar esta iglesia, un año más de vida, y al celebrar el pastor Jacobo 25 años de ministerio, ¿no? Vamos a pensar por unos momentos, recordar por unos momentos algo que considero que es muy importante para nuestra fe y para nuestra vida cristiana, como también para esta iglesia y para el ministerio del pastor Carlos. Y este
hecho y esta verdad es lo que llamo el misterio del llamado de Dios. El misterio del llamado de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7 leemos lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, y en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Aquí vamos a incluirnos nosotros, ¿no es cierto? Está hablando de los romanos, está hablando de todas las naciones, pero también vosotros. Llamados a ser, ¿qué cosa? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí 2 veces menciona el ser llamados. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Pero luego, en todas las epístolas, hasta el Apocalipsis, se repite vez tras vez ese verbo llamar. Y el hecho de que somos llamados. Es decir, el Espíritu Santo insiste, enfatiza que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, no solamente somos creyentes. Creyentes puede haber muchos. Pero lo que él enfatiza es que somos llamados. Ahora, ¿qué significa que somos llamados? Significa que alguien ha pronunciado nuestro nombre, hemos escuchado ese llamado y hemos obedecido a ese llamado. Esto es lo que significa el que somos llamados. Alguien ha pronunciado nuestro nombre. Y el llamado siempre es personal. El llamado siempre es individual. No es un llamado así. Hay un llamado universal, general, pero no todos responden y no todos quieren oír ese llamado. El llamado de Dios es para todos los seres humanos. Pero solamente un grupo pequeño son los que han respondido a ese llamado y entonces a estos es que Dios le llama llamados. En el caso de Pablo, él fue llamado para ser apóstol, ¿no es cierto? Y él dejó todo, su carrera, su profesión, él era un militar de carrera, una de las mejores preparaciones de su tiempo, a los pies de Gamaliel, en una de las mejores universidades de su tiempo, todo lo dejó para el llamado de Dios a ser apóstol, a ser un enviado de Jesucristo. Los 12 discípulos fueron llamados por el Señor. Cada uno fue llamado en forma personal e individual. Y cada uno de ellos dejó también lo que tenía, su tarea, su profesión, su ocupación. Muchos pescadores, otro cobrador de impuestos, en fin, cada uno tenía su ocupación. Dejaron todo también para seguir a Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, nos habla de un llamado mucho más amplio e inclusivo. Está diciendo a todos los que están en Roma y también todos aquellos que escuchan la voz del Señor, en la cual también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Es decir, hay algunos que son llamados a la manera de Pablo, a la manera de los 12 discípulos. El apóstol Carlos fue llamado por el Señor para dejar toda otra actividad, toda otra profesión para ser pastor, ¿no? Quien les habla también dejó su carrera de arquitectura, dejó negocio, dejó todo para dedicarse al ministerio. Después de 25 años como pastor, Dios me llama para otra tarea, pero sin dejar de ser pastor. Porque los dones del Señor son irrevocables, dice, ¿no? Solamente que estoy ahora siendo pastor en un ámbito diferente y no pastor solamente dentro de una iglesia. Y es interesante que en el Congreso de la República y los periodistas a veces me dicen, ¿cómo debo llamarlo? ¿Arquitecto? ¿Pastor? ¿Congresista? ¿Cómo debo llamarlo? ¿No? Yo le digo, como quieran. Y todos me dicen pastor. En el Congreso, pastor por acá, pastor por allá. Raros son los que me dicen congresista. Raros son los que me dicen arquitecto. Todos me dicen pastor porque están reconociendo que hay un don, ¿de verdad? Y que el hecho de estar en el Congreso no me ha alejado
de un encargo y de un llamado que Dios me hizo un día de mi vida. Pero en este llamado, ¿a qué nos llama? Porque si nos llama el Señor, un llamado es para salir de un lugar e ir a otro lugar, ¿no es cierto? Oye, tú ven acá. Llamamos a alguien. O un llamado es para dejar una actividad y dedicarse a otra actividad, para hacer algo. Para eso es un llamado. Entonces, ¿para qué nos ha llamado el Señor? Sí es verdad para ser de Jesucristo. Sí es verdad para ser santos, pero algo más tiene que haber, ¿no? Y quizá hay dos textos que nos pueden aclarar este concepto de una manera mejor. Un pasaje 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos ya con más claridad. El Señor nos ha llamado para salir, dice, de las tinieblas e ir a su luz admirable. Otro texto, en Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual, dice Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido, nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Si unimos los dos textos, que son dos textos paralelos, lo que llamamos dos textos que con diferentes palabras dicen lo mismo. Uno dice, salir de las tinieblas a su luz admirable. Otro dice, nos ha librado de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que, básicamente, fundamentalmente, el llamado de Dios ha sido a salir de un reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y llevarnos o ir hacia el reino de la luz, el reino de la libertad, el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Básicamente es eso. Todo lo demás es consecuencia de ese cambio, de ese traslado para lo cual el Señor nos ha llamado. Entonces, pensemos un poquito. ¿Cómo es ese mundo de las tinieblas? Porque es salir de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas, para ir al reino de la luz, al reino de Dios. ¿Qué es esto, lo que Dios llama el mundo de las tinieblas? Se trata de que hay un planeta que tenemos que salir, de ir a otro planeta. ¿Es un traslado o es un ir de un lugar físico a otro lugar físico? No. Se trata de un sistema en el cual el hombre hace lo que quiere. Este reino de las tinieblas, Dios lo llama tinieblas porque es un mundo que desconoce a Dios. Es un mundo que no conoce la verdad. Es verdad que hay religiones. Hay cientos y miles de religiones en el mundo, pero no conocen a Dios. Yo recuerdo mucho a mis hermanas. Una de ellas está acá. Ellas eran muy religiosas. Iban a la iglesia todos los días, iban a misa, ¿de verdad? Pero me acuerdo de un comentario que mi hermana Rosa hizo cuando recién comenzamos a conocer el Evangelio y cuando recién nos convertimos a Cristo. Que ellas rezaban, pero no sentían esa conexión con Dios. No conocían. Decían, Padre nuestro que estás en los cielos, pero como si Padre, como que está en los cielos, tan lejos, ¿no? Y que no se le conocía, no se le sentía como Padre. Y creo que es la experiencia de muchos de nosotros, todos nosotros. Yo no era muy religioso, yo era medio panteísta, ¿no? A pesar de que estudié en un colegio cristiano evangélico, sin embargo, escuchaba la palabra de Dios todos los días, se leía el Evangelio, se nos daba una explicación el director acerca del Evangelio, me entraba por aquí y me salía por acá, ¿no? Y
Para mí yo era insensible a la palabra de Dios. Tuvieron que pasar años y estar metido en un pozo profundo de problemas, de crisis económica, de quiebra económica. Para entonces, cuando uno está en un pozo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer cuando uno está metido en un pozo? Mira para arriba, ¿no? Porque todo alrededor está cerrado, ¿no es cierto? Solamente uno mira para arriba. Y recién pude experimentar la realidad de ese Dios. Antes, dentro de mi panteísmo, bueno, Dios es una fuerza, una energía, cualquier cosa, puede estar en todos los lugares, es una roca, una piedra, en la naturaleza, en fin, es un panteísta que cree que Dios es así, una especie de energía, nunca un Dios personal. Pero Jesús nos revela ese Dios personal. Entonces el mundo de tinieblas, el reino de las tinieblas, justamente está en tinieblas porque no conoce ese Dios. Está en la oscuridad espiritual. Está en tinieblas porque no conoce la verdad. Todo es mentira, todo es engaño, todo es falso. Es tinieblas porque hay solamente pecado, hay maldad, hay egoísmo, hay injusticia, hay explotación, hay inmoralidad. Es decir, todo lo que vemos en todo el mundo, países desarrollados, países atrasados, en todo lugar. Vemos países tan desarrollados como Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y sin embargo, matanzas como esa de que un hombre va con su fusil ametrallador y matar a niños. ¡Qué locura! Porque es el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Vemos aquí la corrupción que se vive en nuestro país. Terrible corrupción. No hay poder del Estado, no hay institución pública que no esté manchada y preñada de corrupción. Yo formé parte de la Comisión Anticorrupción del año 2001, invitado por el presidente Paniagua. Y ahí pudimos ver cuán grave, cuán profunda es la corrupción en nuestro país. Y como no hay institución, repito, que no esté así, pero tan enferma de corrupción. La misma policía, el Poder Judicial. No puede llamarse Palacio de Justicia, tiene que ser Palacio de la Injusticia. Vemos cuántos inocentes en la cárcel y cuántos criminales en la calle. En fin, es el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas porque está bajo el dominio del diablo. Ahora, yo digo esto en el Congreso y se ríen de mí y me van a tirar tomates y de todo, ¿no? Lo puedo decir aquí porque ustedes ya conocen la palabra. Y saben que esto es verdad. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas, es decir, el mundo está gobernado, está dominado por Satanás. Y él ha engañado a la gente y sigue engañando a la gente. Hoy día vemos cómo hay movimientos en todo el mundo y en nuestro país cada vez más fuertes, promoviendo la prostitución, promoviendo el aborto, promoviendo la homosexualidad. Y hoy día, con este fallo del Tribunal Constitucional que nos debe preocupar a todos, se está abriendo la puerta, abriendo el camino para la prostitución infantil, para la trata de niñas o de niños. Terrible, porque el diablo va engañando y haciendo ver que esta es modernidad. Son los derechos humanos, el derecho que tiene cada persona, el derecho de los niños a tener sexo. En fin, es el reino de las tinieblas. Es el reino de un mundo bajo la voluntad de un hombre apartado de Dios y que desconoce a Dios. Por eso vienen los conflictos, las peleas, las guerras, el machismo, el feminismo, la injusticia y todo lo demás. Y en ese mundo de tinieblas el hombre también decide qué creer o en quién creer. Y lamentablemente vemos cuántos dicen creer en Dios. La gran mayoría, si uno hace una encuesta, el 98% de la población peruana va a decir que cree en Dios. Pero ustedes recuerdan, hay un cuadro que se hizo muy popular hace muchos años, no sé si hasta ahora, un cuadro decía que se vendía para que todos lo colocaran en su hogar, en su casa, ¿no? Para decir yo creo en Dios. Dios es el huésped invisible de este hogar, ¿no? Entonces, muchos
cristianos compraron ese cuadrito a veces para decir, mira, con esto yo digo, Dios está aquí, Dios es el huésped invisible de este hogar. Pero ¿saben la trampa que tiene ese cuadro? Dice que Dios es el huésped nada más. Y un huésped no puede hacer nada. El huésped está sometido a la voluntad del anfitrión, del dueño de casa. Con eso está diciendo, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de esta casa, Dios solamente el huésped. Ahí tranquilito. Lo que yo quiero le doy. Él puede entrar donde yo le permita entrar. Es un huésped. Y no es verdad que el cristianismo, la religión de tantos peruanos es esa, en que Dios es solamente un huésped, pero quien reina en la casa es Él, el hombre. Ahora, ese es el reino de las tinieblas. Por eso Dios le llama el reino de las tinieblas. Y nos llama a salir de ese reino de las tinieblas. Porque no es bueno, no es conveniente, es fatal que sigamos nosotros siendo miembros de ese reino. Ahora, si somos llamados, implica que debemos dejar entonces ese mundo de tinieblas y entrar al mundo de Dios, al mundo de Dios. Ahora, ¿cómo es el mundo de Dios? En el mundo de Dios, Dios es el rey. Dios es el dueño de casa y nosotros somos los huéspedes. Ahora, esa es la realidad. Entonces, cuando entramos al mundo de Dios, Él tiene que ser el rey y nosotros tenemos que someternos a las normas que fija el rey, el dueño de casa. Y entonces, ¿a qué nos llama Dios? El reino de la luz es el reino de la luz, de la verdad, de la pureza, etc. Y entonces Dios nos llama para cosas realmente tremendas. Y voy a mencionar solamente 7 cosas a las cuales Dios nos llama, dentro de su reino, dentro de ese mundo de Dios. 7 cosas a las cuales Dios nos llama, que están en las epístolas. Y solamente voy a ir avanzando en el orden de las epístolas, de los libros de la Biblia, no necesariamente que una es más importante que la otra. Primero, hemos leído Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Noten ustedes que no nos llama a ser creyentes. No nos llama a ser cristianos de nombre. No nos llama a pertenecer a una religión o cambiar de religión. No nos llama a pertenecer a palabra del Altísimo. Nos llama a ser de Jesucristo. Nos llama a una pertenencia, a pertenecerle a Jesús. En que nosotros, ya Él va a ser nuestro dueño. Cuando nosotros vamos a una tienda, vamos a Ripley, a Saga o al mercado, ¿no es cierto? Y compramos algo. Pagamos nosotros con efectivo o con tarjeta de crédito, con lo que sea. Pero pagamos por algo y entonces eso ya es nuestro. Y podemos hacer con ello lo que querramos. A eso nos llama el Señor. A pertenecerle al Señor. Y nos llama porque Él ya pagó por adelantado por nosotros. Ya nos compró con su sangre. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos condenados, estamos sentenciados a muerte eterna. A pesar de eso, Él pagó con su vida, con su sangre por nosotros. Ahora, ¿ustedes pagarían algo por gringallo? ¿Ah? ¿Pagarían algo por uno que está condenado a muerte? ¿O a sentenciado a cadena perpetua? ¿Por criminal? ¿Por lo peor que puede ser un ser humano? ¿Pagarían algo por él? Yo no pagaría nada. Eso éramos nosotros, condenados a muerte eterna. Sentenciados de por vida, por la eternidad. Y sin embargo, el Señor nos compró. Pero no somos objetos. Cuando uno va a una tienda y compra un televisor, es un objeto que uno se lo lleva, ¿no es cierto? O se lo mandan a uno a la casa. Como no somos objetos, somos sujetos, somos criaturas hechas por Dios con voluntad,
con espíritu, con alma. Entonces, aunque nos compró, Dios nunca violenta la voluntad humana. Y por eso Él esperaba que nosotros aceptáramos, cosa tan tremenda es esta, ¿no? Que nosotros aceptáramos ese pago que el Señor ha hecho por nosotros. Que creyéramos de verdad que cuando Él murió en la cruz, Él estaba pagando por nuestros pecados. Él esperaba, y Él espera que cada persona lo haga. Por eso, Él cuando nos llama, nos está diciendo, nos llama a reconocer el pago que Jesús hizo por nosotros, y entonces decir, Señor, reconozco que yo estaba vendido al pecado, estaba condenado de por vida, y sin embargo, tú pagaste por mí, yo reconozco ese pago, Señor. Acepto ese pago. Lo reconozco y por lo tanto, yo reconozco que te pertenezco. Ya no me pertenezco yo a mí, ya no soy dueño de mi vida, tú eres dueño de mi vida, Señor. Ese es el primer llamado. O sea, el cristianismo no es pertenecer a una iglesia. Cristianismo no es un nombre, no es un adjetivo. Cristianismo no es una serie de normas y de reglas. Cristianismo es pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Amén. La primera cosa a la cual somos llamados. Segundo dice el siguiente versículo, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. No solamente pertenecerle, llamados a ser santos. La palabra santos tiene dos acepciones o dos connotaciones. Una connotación, una acepción es separados de, justamente separados del mundo para pertenecer a Cristo. Usted sabe que en la antigüedad había vasos santos, ¿no? En el Antiguo Testamento habla de los instrumentos, de los vasos, utensilios santos. Un vaso de oro, de bronce, lo que fuere. ¿En qué sentido puede ser santo, no? Un vaso santo. ¿Qué significa un vaso santo? Era un vaso o un utensilio que no podía ser usado para cualquier otra cosa, sino solamente para el uso para Dios. Ese era un vaso santo o un vaso santificado. Entonces, quiere decir que nosotros solamente podemos servir a Dios. Hemos sido separados, ya no podemos usar nuestro cuerpo, no usar nuestra mente, usar todo para otra cosa que no sea para los propósitos de Dios. Y la otra acepción de santo es libre de pecado, de inmundicia, sino actuar con limpieza, con verdad, con honestidad, con pureza. Son las dos acepciones. Entonces, sea uno o lo otro, al final de cuentas viene a ser lo mismo. Somos llamados a ser santos. Y una de las cosas, hermanos, en este mundo de hoy, tan presionante, la televisión, el internet, los diarios, las revistas, como es un bombardeo permanente, constante, de todo lo que sea inmoralidad. Es un bombardeo constante. Y como la corrupción es pan de todos los días, todo el mundo es corrupto, todo esto presiona a los cristianos, nos presiona. Y por eso es tan difícil el día de hoy para un cristiano permanecer santo en medio de un mundo de pecado. Allí nomás en el Congreso, hace poco tuve que viajar a Buenos Aires a una reunión de una red parlamentaria iberoamericana contra la corrupción. Y entonces me invitaron como presidente de la Comisión de Ética, así que yo solicité que el Congreso me pagara el viaje, el Congreso me pagó el pasaje de ida y vuelta, y me dieron $800 de viáticos para hotel, comida y todo ello, para 3 días, ¿no? $800. Gasté $340, ¿no? Así que al regresar, lo lógico, lo normal, lo santo, devolver los $460 que me quedaban. Así es que mandé un oficio a la oficialía mayor con un sobre, los $460. Y entonces la secretaria que fue llevando esto dice que
el funcionario que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con todas estas cosas, dice que él vio los vicios. Oye, le dijo, tu jefe se pasó de honesto, ¿ah? Esto nunca sucede aquí. Nadie devuelve lo que le queda. Inventan por ahí recibos y facturas para completar lo que le dieron, ¿no? Ahora, esto es lo común aquí. Pero el hecho de que sea lo común no significa que nosotros, que somos llamados a ser santos, dejemos que esta presión nos arrastre y nos regrese al mundo y al reino de las tinieblas. Somos llamados a ser santos. La tercera cosa, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Llamados a la comunión con Jesucristo. Somos llamados a pertenecerle, pero repito una vez más, no somos objetos, no somos cosas que solamente le pertenecemos y que Él nos va a usar o no usar o dejar tirado por ahí, no. Como personas creadas por Dios, a imagen y semejanza de Dios, y Él nos da de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener comunión con Jesucristo, compañerismo con el Señor, una relación. No es nunca el cristianismo una religión en que uno cumple solamente con ciertos requisitos, ciertas ceremonias, cierta liturgia y ya está. Ya soy cristiano. No, es una relación con el Señor. A eso somos llamados. La cuarta cosa, 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto ya no es tan bonito, ¿no es cierto? Hacer de Jesucristo, hacer santo, bueno, por ahí va la cosa, a la comunión con el Señor, qué lindo. Pero ahora dice que así como Jesús sufrió, ustedes han sido llamados para que sigan sus pisadas. No solamente una vida de santidad, no solamente para orar por los enfermos y sanar los enfermos, resucitar muertos, liberar a los oprimidos por el diablo. También tenemos que seguir sus pisadas en cuanto Él sufrió. Ahora, ¿por qué sufrió Él? ¿Por masoquista? No, Él sufrió por salvarnos a nosotros. Él sufrió por compasión al ver nuestra situación de perdidos, condenados por la eternidad. Ese amor compasivo le llevó a sufrir hasta la cruz del Calvario, la muerte más vergonzosa, más violenta de su tiempo. Por amor a nosotros, para salvarnos. Entonces lo que dice es, ustedes son llamados a lo mismo. Y veo que están hablando mucho de la Gran Comisión, ¿no es cierto? La Gran Comisión. Y qué bueno que es eso. Porque para llevar adelante la Gran Comisión no se puede hacer en la comodidad. Yo, una vida tranquila, ¿no es cierto? Feliz. No, eso no es mucho trabajo. O en este verano, con el sol que hace, ¿no? Es salir a la calle, ¿no es cierto? O en invierno, en medio de la lluvia, el frío. No, hay que tomar las cosas tan fanáticamente, ¿no? Hoy día, ¿saben ustedes que hay muchos predicadores el día de hoy, lamentablemente, que hablan de un cristianismo, todo es prosperidad, todo es bendición, ¿no? No hay que sufrir, ¿por qué? Y si tengo plata, me compro mi Rolls Royce, si tengo plata, me compro mis 2 Rolls Royce, ¿no? Y una mansión con griferías de oro. ¿Por qué? Soy hijo del rey. Y como hijo del rey tengo derecho a disfrutar la vida. Mientras hay millones que se pierden y tienen hambre y tienen sed y tienen frío. Entonces cuando dice somos llamados a sufrir,
siguiendo las pisadas de Jesús, no es un masoquismo de sufrir por sufrir, sino es permitir que ese amor compasivo fluya a través nuestro, hacer cosas para que la gente se salve, hacer cosas para que la gente deje de sufrir tanto, tener compasión real que nos lleve a hacer algo por la gente que sufre. ¿Saben que esa es una de las grandes necesidades que existe el día de hoy en nuestro país? Que los cristianos que conocemos al Señor, que amamos a Dios y tenemos temor de Dios, hagamos algo para que esa corrupción y ese egoísmo e insensibilidad e indiferencia que existe entre todos los que se dedican a la política pueda ser cambiada, ser transformada en una política que realmente traiga bendición al pueblo, y a los más pobres y a los más necesitados. ¿Qué es lo que impide que la prosperidad económica que tiene nuestro país, con un Producto Bruto Interno que ha ido creciendo al 7-8% durante, ¿cuánto? Casi 15, más de 15 años, casi 20 años. Envidia de los otros países. Tenemos la reserva internacional, es récord en toda nuestra historia, 40.000 millones de dólares. Tenemos tantas cosas. Y a pesar de la crisis económica mundial, seguimos creciendo nosotros. Pero siguen los pobres. Y cada vez la brecha entre rico y pobre se va agrandando más. ¿Saben por qué? Evidentemente no es por falta de recursos, no es por falta de capacidad, es la corrupción, la indiferencia y el egoísmo de tantos que hace que esa prosperidad macro de nuestro país no llegue a aquellos que más necesitan. Y mientras los que creemos en Dios no hagamos algo, los que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque eso dice la palabra. Si hemos creído en Cristo, Dios derrama en nuestros corazones su amor por su Espíritu Santo. Y el amor de Dios es un amor compasivo. Es un amor que hace cosas y no se conforma solamente con, bueno, Dios te bendiga. No, hace cosas concretas. Mientras eso no sucede, hermanos, seguirán los mismos políticos de siempre, los mismos corruptos de siempre, y nunca se solucionarán los grandes problemas de nuestro país. Y recordemos, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él lloraba al ver a la gente sufrir, porque el amor de Dios es un amor compasivo. Entonces, llamados también a sufrir. La quinta cosa, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. 1 de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora ya viene lo bueno, ¿no? Sí, antes era llamados también a sufrir, pero hemos sido llamados para heredar bendición. Dios bendice de tantas maneras. Desde que nos convertimos, ya Dios comienza a bendecir, ¿cierto? Comienza a darnos paz, perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, ¿no es cierto? Aquel que gastaba toda su plata en el licor o en los cigarrillos, ya no gasta en eso, ahora tiene para la comida, para la ropa, ¿no es cierto? Comienza a prosperar, en fin, hay tantas bendiciones en lo natural, en esta vida, en lo temporal, pero dice, para que heredaseis bendición, o sea, está hablando de una herencia que nos espera todavía. Sí, lo que estamos recibiendo ahora no es nada comparado con lo que vamos a recibir. Eso es lo que está diciendo. Llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, tenemos que creer. Yo creo con todo mi corazón que Jesús me está haciendo una morada, una casa en los cielos, ¿no? Porque Él dijo eso, ¿no? Él dijo eso. Yo os haré morada, dice. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. O sea, Él reafirmó la verdad de que Él nos está preparando morada en los cielos. Yo soy arquitecto de profesión. Yo estoy orgulloso de los proyectos que he hecho. Pero sé que son chozas miserables comparado con lo que el Señor puede hacer.
¿no? Así es que, hermanos, hemos sido llamados a heredar bendición. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Amén. La sexta cosa, Hebreos 9, versículos 15 y 16. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Antes es heredar bendición. Ahora está hablando de la herencia eterna, vida eterna. Vida eterna. Ahora, cuando pensamos en vida eterna, cuidado porque nuestra mente aquí nos hace una trampa, ¿no? Porque estamos acostumbrados y hemos sido hechos para el tiempo. Estamos acostumbrados a pensar en términos del tiempo. 4 años esta iglesia, ¿no es cierto? 25 años de ministerio. Con mi esposa 52 años de casados. Ya vamos a cumplir 53 años, ¿no? Pensando 60 años de convertido, ¿no? También mi esposa, 60 años de... 50 de convertido. Perdón, 50. Sí, 50 años de convertido. Y decimos, uy, ¿cuánto tiempo? Y cuando pensamos que tenemos 12 nietos, 2 de los nietos casados ya, pronto vamos a ser bisabuelos. Qué feo suena eso. Uno piensa en términos de tiempo. Entonces cuando dice vida eterna, yo recuerdo que antes en los cuadros de la vida eterna, así, pintaban nubes, ¿no? Y un angelito ahí tocando el arpa, ¿no? Sentado en la nube. Entonces, vida eterna, estar sentados en la nube tocando el arpa por siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Qué aburrido, ¿no? Uno no puede imaginar lo que es la vida eterna. Pero si creemos en Dios, es un Dios que es siempre innovador, creativo. Tenemos que creer que ese Dios por alguna razón ha hecho un universo tan grande como el que ha creado, ¿no? Es decir, cada año que pasa, los científicos, los astrónomos van descubriendo que el universo es más grande de lo que se pensaba. Y más grande y más. Hasta ahora no pueden llegar al final, ¿no? Y hoy día, no sé, ya perdí la cuenta, ya, pero se habla de 30,000 millones de años luz. Es decir, lo que la luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo recorre en 30,000 millones de años. Esa es la extensión del universo conocido hasta ahora, ¿no? O sea, y que hay millones y millones de galaxias y cada galaxia tiene millones y millones de estrellas, cada estrella tiene sus planetas. ¿Sí? ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Para qué Dios ha creado todo eso? Yo creo que vamos a estar muy activos en la vida eterna y que vamos a continuar la obra creadora de Dios. Y si hoy día hay un solo planeta conocido que tiene vida como la Tierra, yo creo que en el futuro esa vida se va a extender mucho más en ese universo creado por Dios. Habrá mucho que hacer. El cielo no es para los ociosos, por si acaso. Si usted piensa que va a descansar en el cielo, no. Va a trabajar, pero el trabajo va a ser no la carga que es ahora. Ya quien les habla, ya con los 78 años, las vísceras oxidadas, ¿no? Ya cuesta, ¿no? Estar esa media hora parado ahí alabando al Señor, ya mis rodillas mis pies me estaban doliendo ya, ¿no? Pero la vida eterna no va a ser así. Va a ser gozo, va a ser vida, va a ser alegría. Y no va a haber cansancio, ni aburrimiento para nada, ¿no? Entonces, somos llamados a esa herencia eterna, hermanos. Qué cosa tan tremenda. Y por último, Apocalipsis 17:14. Hemos visto ya que somos llamados a ser de Jesucristo, somos llamados a ser santos, somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
somos llamados a sufrir como Cristo sufrió, somos llamados para ser herederos de bendición, somos llamados para la herencia eterna, pero Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, somos llamados a victoria, a vencer juntamente con Cristo. Porque si hoy día el diablo es el dueño, es el usurpador de este mundo, el diablo está reinando en este mundo porque el hombre permite que el diablo reine, vendrá un día Cristo a tomar posesión de lo que realmente le pertenece, va a sacar de esta tierra a ese usurpador que es el diablo, él va a establecer su reinado y en esa batalla final, dice, cuando el Cordero los vencerá, y con él, dice, con este vencedor estarán los llamados, tú y yo. También el pastor Jacobo, también su esposa, ¿no? Estaremos todos los llamados que somos, y hemos sido llamados porque somos elegidos y porque somos fieles. Y aquí esta última palabrita, hermanos, cierra todo el pensamiento. Somos llamados, sí. Y somos llamados porque hemos sido elegidos por Dios. Pero tenemos que ser fieles hasta el final. Valorando esto para lo cual hemos sido llamados. No tomándolo como cualquier cosa. Ni se nos ocurre pensar que estamos en la iglesia porque hemos querido nosotros y le estamos haciendo un favor al Señor. Él nos ha llamado por amor. Y nos ha dado su Espíritu Santo, y por su Espíritu, si había resistencia, nosotros, como en mi caso lo hubo mucha resistencia, pero el Señor me agarró hasta que por fin rompió esa resistencia que yo tenía. ¿No? Por amor. Nos llamó y ahora tenemos que nosotros que ser fieles a ese Señor. Amén. No es poca cosa la cual nos ha llamado, ¿no es cierto? Pertenencia, ¿cierto? Santidad, nos ha llamado a una relación con el Señor, nos ha llamado para bendición, nos ha llamado para vida eterna, nos ha llamado para victoria. Recordemos todo eso. Y la fidelidad, ¿no? Y entonces, en este año 2013 que hemos comenzado ya, y al comenzar el 5º año, ¿no es cierto?, de vida de esta iglesia, y un año más de su vida cristiana. Siempre recordemos para qué nos ha llamado el Señor. Cosas tremendas para las cuales nos ha llamado. Seámosle fieles. Y entonces todo esto se va a cumplir en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.